Bienvenidos al café temático de la difusión de la fe o de la transmisión de la fe en la familia. Bueno, nosotros somos Rocío y Pablo, a punto de cumplir la mayoría de edad. Cumplimos 18 años de casados, son 18, ¿no? Ha habido un momento en junio, sí. Así que estamos a punto de ya tener la mayoría de edad en esto de la paternidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, 18 años de casados, 6 hijos, y realmente yo, antes de nada, quería plantear como algunos puntos. El primero es un disclaimer, ¿no? Como en las aplicaciones y estas cosas. El primer disclaimer es que no somos expertos. No somos doctores en transmisión de la fe. Nuestros conocimientos de la transmisión de la fe en la familia son nivel usuario, como el Excel. Y realmente lo que estamos es muy agradecidos de estar aquí hoy, de estar en nuestra diócesis de Getafe, que es donde nos han salido los dientes, vamos, de la fe, realmente. Además es un punto fundamental en lo que vamos a hablar hoy de la transmisión de la fe, el que la familia no es un lugar cerrado, sino pertenece a una comunidad mayor. Y estamos aquí hoy, así lo dice. Y además estamos muy agradecidos porque, bueno, es que nos va la vida en ello, ¿no? El asunto este de aquí, del título que tenemos en la puerta, de la transmisión de la fe en la familia, pues consideramos que esto pues no es una cuestión, bueno, pues un punto más, ¿no? No es a todo el trabajo que tenemos le añadimos uno más, sino que la transmisión de la fe, bueno, pues nos afecta esencialmente. Es decir, que no puede no ser, ¿no? Por lo que venir aquí a charlar con vosotros de este asunto, pues realmente es una especie de egoísmo sofisticado, porque de aquí espero llevarnos ideas para luego solucionar todo el percal que tenemos en casa, ¿no? Por eso yo os pido que os vamos a hacer trabajar. El asunto es que sea un taller verdadero, un taller en el que participemos, trabajemos, vamos a hacer una pequeña introducción nosotros, pero sí que os vamos a hacer trabajar. Bueno, ¿y en qué va a consistir ese trabajo? Me adelanto, hago un poco de spoiler antes de que Rocío haga una introducción a los temas que queremos hablar. Y yo os voy a repartir después una ficha como esta, en el que tiene 3 bloques, a modo de examen. Los 3 bloques son como 3 pasos, ¿no? El pasado, hacer memoria; el presente, somos pregunta; el futuro, ¿y ahora qué? Yo antes de nada sí que querría plantearos que por asunto metodológico sí que os diría que el primer paso que os vamos a pedir que penséis es el pasado. El pasado es hacer memoria. ¿Y en qué os vamos a pedir que hagáis memoria? En cómo os han transmitido la fe a vosotros en vuestra casa. Hacer memoria, esto el pueblo judío lo sabe muy bien. Por ejemplo, en la celebración de la Pascua judía, hacer memoria cuando el hijo pequeño pregunta al padre: ¿y por qué esta noche, la de hoy, es especial? Lo que están haciendo es memoria. Y están recordando por qué es especial esta noche en la que Dios le salvó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y lo están preguntando hoy. Entonces, hacer memoria es también recordar. Y recordar etimológicamente es de volver, y cordis, de corazón. Volver a pasar por el corazón. Entonces, lo que os vamos a pedir es que volváis a pasar por el corazón aquellos momentos concretos, nombres y apellidos, etcétera, de cómo os transmitieron la fe a vosotros. Pero también os digo que no se trata de que aquí hagáis una geografía, ¿no? Y vengáis, bueno, mi padre me cogió y tal, y se arrodillaba y no sé qué. Bueno, o no, ¿no? Porque el Señor también, a pesar de nuestros padres y a pesar de nosotros, el Señor acontece, ¿no? También. Y también os diré incluso, y puede suceder también que sin tener fe, nuestros padres araban y prepararon un campo
pues mucho mejor preparado para recibir la fe después, ¿vale? O sea, en eso sí que os querría alertar de este asunto. La siguiente pregunta que os vamos a hacer es el presente. Mirad, en educación, yo creo que hay dos ideas que no son contrapuestas. Una visión teleológica, es decir, una visión en la que lo que estamos haciendo ahora lo hacemos por un fin, y una visión kairológica, de kairos, de la hora, en el que la hora importa, en el que lo decisivo es lo de hoy, ¿no? Solo por hoy, ¿no? Como decía Juan 23. Y el día de hoy es el que tengo para entregarme y para amar. Y estas dos visiones en educación no son contrapuestas, una no reduce a la otra, sino que las dos las unimos, ¿no? Nosotros queremos que nuestro hijo llegue a ser lo que sea, a florecer, y nosotros queremos que florezcan hoy también, desde ese momento hasta el otro, ¿no? Y también es importante en esta mirada educativa, quizá porque así el público que tenemos es diverso, me imagino que situaciones biográficas diversas y hijos en momentos diversos, yo sí que plantearía también a la hora que vosotros trabajéis y hagáis así un poco de memoria, que no es lo mismo, ¿no? Que yo haría una diferencia entre de 0 a unos 12, 13 años y a partir de 13 años. Yo la diferencia la hago muy clara. Si con un hijo juegas al fútbol y el hijo te dice, papá, tú es que podrías jugar en el Real Madrid, ese entonces está por debajo, en el primer nivel. Si cuando el hijo te trolea y te regatea y con el hombro te quita, entonces ya pasamos al siguiente, ¿vale? Entonces no penséis tanto en la edad, sino en este asunto. Bueno, y es interesante esta visión que os decía, también de una perspectiva teleológica, porque la tercera pregunta que os vamos a hacer es el futuro. ¿Y ahora qué, no? El futuro en la educación también es interesantísimo porque como diría Julián María, somos seres futurizos. Este juego de palabras, igual que en castellano hay palabras como olvidadizo, que es propensión a olvidar las cosas, pues futurizo es que nosotros tenemos propensión al futuro, ¿no? A tener una nostalgia de un futuro, que diría Newman. Y creo que las cuestiones educativas, quizá lo que más puede educar, lo primero puede ser, el primer momento que podemos pensar, la primera herramienta para educar puede ser la palabra. Un buen discurso a un hijo sienta muy bien. Tú le dices, crees que le entra por un oído, le sale por el otro, pero el oído es un órgano educativo muy bueno, no hay que desdeñarlo, pero esto educa un poco. El siguiente paso que puede educar un poquito más es el ejemplo, pero bueno, nos conocemos, así que el ejemplo da para lo que da, porque sabemos cómo somos. Y el tercer paso, desde luego, que es lo que más educa, y esta sería la tercera pregunta que os queremos hacer y que queremos plantear entre todos y compartir entre todos, es ¿en qué pongo yo el corazón? Porque aquí la pregunta, y esto es un poco spoiler de lo que va a decir Rocío, es ¿cuál es nuestra vida? O sea, ¿cuál es nuestro ideal? No cuál es el ideal que queremos transmitir a los hijos. Porque no sé vosotros, pero a mí algunas cosas que han hecho mis hijos tendría que pensar para ponernos un ejemplo, pero lo que me descubro viéndoles es, oye, ¿tú cuándo yo te he dicho que hicieras esta cosa? Los hijos dicen, tú no me has dicho nunca esto. Yo te he visto que tú dedicabas tiempo, que dedicabas esfuerzo, que dedicabas sacrificio para hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que la tercera pregunta, el futuro, el ahora qué, el ideal, ¿en qué ponemos el corazón? Nosotros. Porque la pregunta de la transmisión de la fe a los hijos es, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe y cuál es la respuesta que vamos a dar a los hijos y a cualquiera que nos vea por la calle? Porque esto es una cuestión existencial. Entonces, ahora Rocío hará una breve introducción del tema y después reparto las fichas y hacemos esta propuesta que os hemos hecho. Daremos unos minutos para que cada uno pueda apuntar unas cosas y sí sería bueno compartirlas, ¿vale? Bueno, yo os voy a dar, a modo de ayuda, por si ayuda, 10 puntos, ¿vale? 10 puntos que, como decía Pablo, es nivel usuario. Son cosas que hemos ido hablando Pablo y yo, que hemos ido escuchando a otros, que a nosotros nos han hecho bien y entonces os las traemos, pues como se transmiten las cosas en la iglesia, ¿no? Que
nos lo dieron gratis y aquí está. Entonces, ¿los vas pasando tú? Sí. Bueno, pues el primer punto es que la fe es una pregunta, no un conjunto de valores, ¿no? Cuando viene un hijo al mundo, viene lleno de preguntas, incluso así ya está lleno de preguntas. ¿Usted cree que no? Ya está lleno de preguntas. No, fundamentalmente lo que nos preguntan a los padres, los hijos, es: dime que merece la pena que me hayas traído aquí, ¿no? Y esto lo dicen de muchas maneras. Lo dicen con una rabieta, lo dicen cuando son más mayores diciendo que estudio, lo dicen cuando te preguntan por un amigo, lo dicen de muchísimas maneras y de distintas formas en las diferentes etapas, ¿no? Pero lo que nos están preguntando es: dime si para ti la vida es un absurdo, si la vida es un juego o si la vida tiene un cumplimiento y por tanto es un bien. Y esto lo preguntan constantemente, y a mí, que me hayan descubierto esto, me hace mirar a mis hijos de una manera distinta. Les sigo pegando los mismos sopapos, pero yo ya digo, ellos están preguntándome: mamá, dime que esto merece la pena, cuando se tira en mitad del Mercadona y tú dices: aquí no me lo hagas, ¿no? Fe y paternidad para nosotros hemos entendido que es lo mismo, porque educar en la fe son muchas cosas. Y vosotros, pues venga, podríamos decir sacramentos, pertenencia a la iglesia, más, ¿qué es la fe? No sé, una cosmovisión de la vida, ¿no? Una filosofía, unos valores, no sé, una comunidad, muchas cosas. Pero fundamentalmente todas esas cosas están para responder de la misma pregunta: si la vida es un bien y si la vida tiene sentido. La fe es esto, ¿eh? O sea, nuestra fe está para esto, no está para otra cosa. ¿Pero qué es ser padres? Pues ser padres es introducir en la realidad a nuestros hijos y comunicarles el sentido de la vida. Por lo tanto, la fe y la paternidad, sí, como veis, se complementan, ¿no? La educación el ser padres es acompañarles en el camino que se les ha dado hacia un destino. Y eso es lo que hacemos constantemente. No son cosas distintas. Por lo tanto, no hay que hacerse mucho lío en: soy padre y como además soy cristiano tengo doble trabajo. O sea, no solamente le tengo que llevar a la niña a estar escolar, sino que además hay que llevarle a la catequesis y a con misa. No, es exactamente lo mismo. Tienen una misma raíz existencial. Segundo punto. La fe es una experiencia, ¿no? Como decía Pablo, tendríamos que saber responder, como en el Deuteronomio, cuando el Señor nos ha liberado a nosotros. O sea, cuando nos sacó de Egipto. O sea, que cada uno en su vida pudiera narrar. Y narrar no siempre es con palabras, sino también es con la vida propia, es con el ejemplo, es con lo que rezumamos cuando vivimos. Tendríamos que saber narrar cuando a mí me sacó de Egipto. Y si todavía no tenemos ese momento, pues bienvenidos, porque os va a sacar de Egipto, pero estad atentos, porque si no tenemos esa experiencia de liberación, si no tenemos una experiencia de belleza, de que nos han liberado, nosotros entonces no podemos transmitir absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es transmitir un marco ético y un conjunto de valores a nuestros hijos, que estarán bien, pero con eso no se va ni a la vuelta a la esquina, os lo prometo. O sea, que es que con un conjunto de valores no se va a ningún lado, ¿no? Pero con esa experiencia, si nosotros somos capaces de narrar delante de nuestros hijos, con nuestra vida, delante de los amigos: a mí me liberó en un determinado momento, nosotros podremos transmitir esa liberación, ¿no? Y mostrar el cristianismo como una victoria, como un atractivo, ¿no? Si no podemos, no podemos educar. O sea, no podemos educar en la fe, y educaremos lo que podamos cada uno. El tercer punto es que la fe sea un atractivo vencedor. Esta es Juana de Arco, que a nosotros nos gusta mucho. Decía San Agustín que el hombre siempre persigue un atractivo vencedor. Y yo creo que aquí, también para lo del trabajo que luego os vamos a decir, es muy bueno que vosotros os preguntéis, o sea, hagáis examen: ¿cuál es mi atractivo vencedor en la vida? ¿No? Porque no se trata del atractivo vencedor que a mí me gustaría que tuvieran mis hijos. No, ese ya se lo buscan ellos, ¿vale? O sea, dadles la libertad de que se busquen los atractivos vencedores de su vida. ¿Cuál es el atractivo vencedor para ti? Porque los niños no son tontos. Y nosotros podemos decir: nuestro atractivo vencedor es el camino a la santidad, hijo. Y dice: mierda. O sea, dime otra cosa, pero a ti lo que te mueve es no sé qué. O sea, lo que me mueve me refiero verdaderamente. O sea, lo que a uno pone su corazón en pie, por lo que su padre verdaderamente deja de hacer cosas y se dedica a eso. Ese es el atractivo vencedor, ¿no? Claro, si la fe la convertimos en un marco ético, en un conjunto de valores, bienvenidos, lo que hacemos es que la fe enseguida, si os dais cuenta, la convertimos en una ideología de partido. Y cuando la fe se convierte en una ideología de partido, enseguida se convierte en reactiva. Haced memoria vosotros de cuando nos pasa, a mí me pasa también, ¿no? Si la convierto en una idea, como hay tantas ideas en el mundo que son contrarias a esa idea mía, pues entonces enseguida reacciono.
Entonces mi fe se convierte en una cosa que reacciona ante los demás, no en una cosa que vivo, ¿no? Para los hijos todavía, a mí me parece que es más peligroso, porque ellos no tienen todavía idea política, no tienen idea filosófica, no tienen idea, y lo que hacen es que en cuanto fallan, se van del club de selectos. O sea, la primera vez que pecan verdaderamente, dicen yo aquí no quepo. Y entonces se va, porque la fe no es un atractivo vencedor de nada. La fe era un lugar donde yo tenía que comportarme de esta manera y tener estas conductas. Si no lo voy a cumplir, pues fuera. Porque aquí, aunque no me lo digan, pero no lo van a querer. Luego la fe es amiga de la razón y de la libertad, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo y tenemos ya muchas catedrales de Burgos en la cabeza, tenemos mucha ilustración pasada por nuestra vida, tenemos pues, muchos artistas que nos han hecho creer otra cosa, y nos parece que la fe es una especie de superstición sofisticada. A veces podemos pensarlo, ¿no? Es como, bueno, yo lo creo porque a mí me lo han transmitido, pero con esto yo no puedo salir al mundo a explicar nada, o sea, porque esto no es razonable, ¿no? Pero es todo lo contrario. Jesús era el Logos, era aquel que tenía una palabra. Una cosa es que la fe no tenga que ser demostrable, eso es otra cosa, pero igual que el amor no es demostrable, el amor lo muestras, pero no lo puedes demostrar y argumentar al otro de por qué tú estás enamorado, porque no te entiende, ¿no? O sea, la fe está en ese ámbito afectivo de la vida, ese ámbito existencial, pero que es razonable, por supuesto, somos la fe de la razón, pero también es de la libertad, ¿no? Y solo hay que ver, si acudimos al fundador de nuestra fe, que es Jesús, cómo se situaba la gente delante de él. O sea, ¿tenemos algún solo ejemplo en el que Jesús persiguiera a alguien de forma encorsetada hasta que no le siguiera y fuera uno de los 12? Ninguno. O sea, cuando se presenta al joven rico, lo que hace es retar su libertad, ¿no? Y le dice, pues cumple, no sé, cumple los mandamientos, tú verás. O sea, en realidad lo que le dice el Señor es, tú verás. O sea, mídete con tu vida, tú verás, ¿no? Cumple los mandamientos, ya lo hago. Y entonces, un paso más de retar la libertad, pues vende los bienes. Y el tipo dice, O sea, que yo creo que más que le eche para atrás vender los bienes, lo que le echa para atrás es el sígueme, porque eso sí que reta la libertad, ¿no? Y decide que ahí se planta, se queda ahí, y Jesús respeta con una delicadeza máxima esa libertad, ¿no? Nuestra fe es amiga de la libertad. Luego, la fe mueve la inteligencia y el afecto. Decía Dostoyevsky, que el escritor ruso, que se preguntaba, ¿puede un hombre del siglo XX creer realmente, decía así con muchísima potencia, realmente creer en Jesucristo? Y esto es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Qué es lo que puede fallar de ese realmente? ¿Qué es lo que nos puede hacer pensar, no, esto te lo han cantado desde muy pequeño, esto no lo compra, esto no lo compra un tío del siglo XXI? Claro, porque pensamos que la fe está fuera de la inteligencia y del afecto, que son como dos cosas distintas, pero cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, te compromete la inteligencia, porque nuestros juicios ya empiezan a ir en línea con lo que nos hemos encontrado, el juicio que hacemos de la realidad y de las cosas ya tiene esa cosmovisión de que hay un hombre que ha dicho que ha pasado y ha atravesado la muerte y nos llevará a todos a la victoria, y eso creemos que es así, que es real, y por tanto todo se queda comprometido de una forma distinta. Nuestros juicios, que es una cosa muchísimo mayor que decir tengo 3 valores, ¿no? Tengo esta lista de valores, es mayor. Es que todo lo que sucede en la vida lo enjuicio y lo interrogo de esa manera. Pero además es que afectivamente yo me comprometo con este Cristo. Es decir, la fe es un compromiso afectivo con un acontecimiento histórico. Hace 2000 años nos dicen que Dios se hizo hombre y empezó a caminar con nosotros y que no se ha ido, que se fue de una manera y que se ha quedado con nosotros y que se ha quedado en la pertenencia a la iglesia. Y eso me compromete a mí afectivamente. O sea, que vosotros estéis aquí un sábado a las 4:30 escuchando a este par es porque estáis comprometidos afectivamente. O sea, no solamente es porque os sintáis obligados, no os sentís obligados, no, podría no estar. Y de hecho hay muchas cosas que hacer y que ya está aquí al lado. O sea, no hay fotos que tenemos que comprar. Sin embargo, estamos aquí comprometidos afectivamente porque se nos va la vida en que nos sigan hablando de este Dios, e intelectualmente también. El sexto punto es que la transmisión de la fe no es para evangelizar, sino para ser. Lo primero que se nos viene cuando decimos transmitir la fe es el niño tiene que ir a misa. O sea, hablando en nuestro ámbito familiar y educativo. Y si no, pues mi amigo tendría que hacer no sé qué, o ir a no sé qué retiro, o tal. Es decir, nos plantamos un montón de cosas en las que
está muy bien, pero será en consecuencia de si Dios lo quiere. Pero cuando hablamos de transmitir la fe, cuando hablamos de evangelizar, lo que hablamos es de ser presencia de Dios en medio del mundo. Y eso se hace de muchas maneras. Pero la última es hacer cosas. La primera es ser nosotros. No se trata de convencer, ¿no? Nos ahorramos como el primer paso. O sea, yo transmito la fe, yo hoy estoy aquí porque no puedo hacer otra cosa que no sea estar aquí. O sea, porque yo no puedo dejar de vivir fuera de la iglesia. Porque yo no puedo decirle que no a la iglesia que me dice que sí a cada instante todo el rato. Entonces estoy porque sí, aunque no estuvierais, estaría. Porque esto es lo que somos nosotros. Es que no podemos dejar de ser esto. Y con los hijos de alguna manera igual, ¿no? O sea, es que yo no puedo dejar de ser mis hijos muchas veces, les cuento un chascarrillo. Cuando están en el coche y entonces están hablando muy animados, de pronto dicen, esperad. A ver, mamá, ¿vas a decir algo del amanecer y de que el Señor nos regala esto y que no nos lo hemos merecido? Lo digo porque estamos hablando y si nos vas a interrumpir, pues lo dices ahora y ya no seguimos hablando, ¿no? O sea, yo no puedo ser otra cosa que esto. O cuando están ellos y les oigo decir en la comida, espera, que viene la catequesis. Yo no doy catequesis, yo soy un poco más interesante. Dicho esto, si eso no fuera acompañado de una vida, que nos han dejado tirados el sábado a las 4 porque se han ido con su diócesis de Getafe, pues no, al final sería eso. Mamá cuenta cosas, valores, bueno, va, ¿no? Pero ellos saben que esto es lo que somos también incluso para confrontarse, ¿eh? Porque todavía, bueno, están entrando a la adolescencia, pero tenemos que esperar que haya un hijo que a lo mejor diga que no a nuestra propuesta. O sea, que no lo digo solo porque nos alaben esto, a lo mejor lo rechazan. El séptimo punto es, la fe necesita una pertenencia a un pueblo. Bueno, pues la fe implica eso, un vínculo constitutivo con una comunidad cristiana. Es verdad que la fe es personal y que debería ser cada vez más personal y menos institucional en cuanto a institución que ahoga el brillo de cada yo, ¿no? O sea, eso es verdad. Pero también es verdad que nuestra fe es constitutivamente de un pueblo. Somos judíos, además, no podemos ser otra cosa. Nosotros vivimos, de hecho, mirad cómo estamos, ¿no? Aquí, en pueblo. Y esto es algo genético de la fe. No es normativo. No es, bueno, tú primero eres cristiano y luego es que nuestras normas, nuestra forma de entender, nuestra constitución de esta asociación es que tenemos que ser asamblearios y vamos juntos. Sino que genéticamente, desde el primer momento, Jesús empieza a llamar a 12, luego llama a 72, les manda de 2 en 2 y les deja a todos hechos ya un pueblo cuando Él se marcha. Es decir, su método, podríamos cada uno decir, pues a mí se me hubiera ocurrido un método mejor, la verdad, que esta iglesia, bueno, pues fenomenal. Pero al que se le tenía que ocurrir, que es a Jesús, fue este. El método que tiene Jesús es este, ¿no? Es cuando estáis vosotros reunidos estoy yo. Y esto lo ha dicho Él, no lo hemos dicho nosotros. Os voy a leer una cosa que decía Benedicto XVI que a mí me parece muy bonita. Decía, educar en la fe es introducir en la gran amistad de la Iglesia. Siempre me ha parecido absurdo, incluso por puro realismo, aquel rancio lema que rezaba Jesús sí, la Iglesia no. ¿De qué Jesús hablaría yo si no hubiese sido por la Iglesia? ¿Dónde podría encontrarle sin riesgo de fabricar yo su imagen según mi propia medida? Solo entendí lo que Cristo tenía que ver con mi vida cuando le reconocí presente en la Iglesia. Y no en una iglesia virtual, como una pintura naif, sino en la que existe y camina cada día intentando ser fiel a su Señor, atravesando tormentas. En ella descubrí que mi vida era comprendida, estimada y abrazada como en ningún otro lugar del mundo. Era un verdadero espacio de libertad y de verdad, incluso a pesar de las limitaciones y torpezas de sus miembros. Yo creo que en esto nos podemos ver todos muy reflejados, ¿no? O sea, yo lo que quiero para mis hijos y seguramente vosotros es que encuentren en la vida un lugar en el que su vida es estimada, abrazada, acogida siempre, en todo momento, les pase lo que les pase con cualquier herida que lleven. Y creo, no se me ha ocurrido un lugar mejor, ni he visto yo un lugar mejor que no sea la iglesia para eso. De Lubac, que es un autor muy interesante, que en la iglesia nunca han dejado de florecer santos, que ha podido haber muchísimas crisis, incluso papas que estaban casados y con varios amantes, o sea que ha podido haber de todo, pero nunca ha dejado por eso de florecer santos. Y que de esa iglesia a la que nosotros construimos como institución de valores y de ética hay un abismo, que no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros nos referíamos a la primera. El octavo punto es que educar es un riesgo, ¿no? Pero el corazón de nuestros hijos está lleno. Es un riesgo porque el bien que nosotros les queremos transmitir nos lo pueden tirar a la cara. O sea, es que desde el momento en el que nacen nosotros
empezamos a darles lo que nos parece que son bienes, y entre ellos el bien más grande, que es la fe, pero nos pueden hacer un corte de mangas con ello, y los cortes de mangas pueden ser muy sofisticados, ¿no? Pero nos lo pueden tirar a la cara, y no estoy refiriendo solo a la fe. Uno puede decir, yo atlético, o sea, mi hijo no puede ser otra cosa que rojiblanco y el niño sale merengón. O sea, nos pueden tirar a la cara cualquier cosa que nos parezca verdaderamente importante para su vida, ¿no? Pero el padre cristiano, además, cuenta con la certeza que es que hay un destino bueno para el hijo. Y con destino bueno no me estoy refiriendo solo a que a los 15 años vaya a encontrar lo que nosotros queremos, sino que está hecho para llegar a un destino bueno. Y entonces aquí traemos la parábola del hijo pródigo, que ya os la sabéis muy bien, ¿verdad? Y que iréis diciendo tic, 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 esto también, esto yo también, pero a mí es que me hace bien, ¿eh? Entonces me dejáis que comparta con vosotros algunas cosas que hemos visto, ¿vale? La primera es que el padre, bueno, el spoiler es que el padre es Dios, eso ya lo sabíais, así que bueno, pues ya está. Pero también somos nosotros. O sea, yo la leo en condición de madre, no la leo para mí, ¿no? El padre se arriesga a que su hijo le pida la herencia. O sea, hay dos tipos de herencia. La herencia de, no sé, pues la vajilla de la abuela y la casa en Benalmádena, si la tenemos, y la herencia de lo que nosotros somos. O sea, lo que hemos dicho, esa herencia que algunas sí nos gustaría transmitir, pero otra no, y ves que el niño hace exactamente las cosas que a ti no te gustarían y que tú dices esto no, hijo, y la toma. Bueno, pues ese es el tipo de dos herencias, ¿no? Bueno, pues el padre se arriesga, es que es pequeñito, el padre se arriesga a que el hijo le pida la herencia. O sea, no vive con la herencia metida en una caja fuerte, no vive diciendo mi hijo no tiene que enterarse de cuánto tengo para que no me lo pida. No, el padre sabe que en cualquier momento el hijo le puede pedir la herencia, y eso es un riesgo. Educa como un riesgo. ¿Qué es lo que más le puede doler al padre? No que le pida la herencia, no que le pida las cosas que tiene. Lo que más le puede doler, yo entonces lo pienso ahora que soy madre, digo, ¿qué es lo que más me podría doler a mí? Que no se den cuenta que la herencia somos nosotros. O sea, que la herencia es la relación con nosotros. Que no se den cuenta que el bien ya lo tienen en casa, que es la relación, en este caso, con el Dios Padre, ¿no? Que la herencia ya la tenemos, que es nuestra relación. No son las cositas de Dios, ni son las cositas que me va a dejar mi madre y mi padre, sino es la relación con Él. Esa era la verdadera herencia. Y este es el dolor del Padre, ¿no? Que no se ha dado cuenta de que el bien ya lo tenía teniéndole a Él. Pero a mí esto me encanta del Padre de la parábola, y es que el Padre no se escandaliza, sino que se duele. Y entonces aquí yo sí que digo, ¡guau! O sea, yo me escandalizo, pero no sabéis cómo. O sea, el niño hace algo mal, y entonces a mí es como, o sea, me sale la madre hidra, y entonces digo, pero ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué te está doliendo tanto? ¿Porque le ha hecho mal al hijo o porque te lo está haciendo a ti? O sea, porque te estás dando cuenta de que con esto te está diciendo no me has educado bien, ¿no? Esto es en realidad, entonces me escandalizo, y el escándalo no me permite educar, no me permite mirar bien, simplemente me escandalizo. Sin embargo, el padre de la parábola lo que hace es que se duele, pero en ningún momento de la parábola nos dice que dice, yo por lo que he hecho, y anda que no te llevo a clases extraescolares todas las tardes, y para no sé qué, y mira cómo me tratas, ¿no? Que esto es lo que diría yo. Luego el padre, o sea, cuando el hijo le pide la herencia, hay varias posibilidades. Y una de ellas es que el padre diga que no, y da igual, porque los hijos se la van a llevar de una manera o de otra. La otra herencia, la otra posibilidad es que el padre diga, pues yo me cojo el pedazo y yo me largo contigo porque tú no has sabido vivir en tu vida solo, y entonces yo me voy contigo a ver las algarrobas de qué calidad son, porque a ver a qué me vas a comer por ahí, y te vas con el hijo y dejas la casa abandonada, ya no hay casa donde volver, porque el padre se le ha dado, le ha dejado la llave, ¿no? O bien la tercera opción, que es la del padre del hijo pródigo, es que se queda en casa. ¿Y por qué se queda en casa? Porque el hijo tiene que tener un lugar donde poder volver. Y a lo mejor no vuelve, ¿eh? O sea, el padre no tiene con él que el hijo vaya a volver. De hecho, la vuelta solo depende del hijo. El padre no se va a buscarle. Eso sí, hay un padre que todas las tardes sale a la loma para ver y custodiar en su corazón que el hijo vuelva, ¿no? Y eso solamente puede pasar porque el padre sigue siendo casa, porque el padre sigue siendo padre, y lo único que puede hacer en ese momento es como agrandar todavía más el corazón, querer todavía más al hijo y custodiar su deseo de que el hijo vuelva. La vuelta no depende del padre, sino del hijo, de su libertad, pero la acogida sí que depende del padre. O sea, si no hay
padre, no hay acogida. Y si no hay acogida, el hijo seguirá siendo un esclavo. Pues claro, tú volverás a un sitio donde ahora sí que me van a dar de comer, pero en el fondo yo vuelvo con la cabeza agacha porque yo he perdido la posibilidad de ser hijo, porque le he hecho un corte de mangas a mi padre, con lo cual a ver quién le mira la cara, ¿no? Porque el padre sigue esperándole y lo primero que hace es abrazarle. En ese momento el hijo sabe que vuelve a ser acogido. O sea, el hijo no lo sabe previamente. Además, ¿qué es la misericordia? Pues querer al hijo antes de que el hijo haya cambiado. Es una cosa que también a mí como madre me cuesta mucho. O sea, es fenomenal, yo te perdono, pero tú tienes que recoger todas las tardes de la mesa porque no te has dado cuenta de todo lo que haces todos los días dejando todos los calcetines. Cuando me demuestres que tú vas a colocar los calcetines, yo entonces ya te perdono. Esto lo hago yo, que está bien, ¿eh? O sea, lo seguiré haciendo porque me parece que el niño tiene que colocar los calcetines. Pero me doy cuenta del cambio, o sea, de la grandeza de corazón de este padre que ama antes de saber si el niño ha cambiado, porque no sabe si el niño ha cambiado. O sea, solamente le ha visto aparecer y le da un abrazo. Y ahí, como padre sensato que sería, diría, este niño vuelve porque se ha quedado sin dinero. No vuelve porque él quiera estar conmigo. Lo que pasa es que en ese abrazo el hijo descubre que la herencia era su padre y que donde quería estar era en casa. Y que gracias a que se ha ido vuelve y ahora puede ver a un padre, ¿no? Le reconoce como padre. Y el hijo mayor, que a mí os confesaré, es que yo soy hermana mayor y a mí me da muchísima rabia cómo tratan a este pobre, porque digo, aquí está todo el día poniendo cochinillos y encima no le pidan que pida, póngale el hermano. Pero también me doy cuenta en él que es que para él el padre, la casa no ha sido un atractivo vencedor. O sea, que él no está en un lugar que verdaderamente respire, ¿no? Que le haga respirar, que le haga estar de pie, que le permita vivir. Es decir, él no está, como nos gustaría a todos estar en casa diciendo, aunque yo no me haya ido a hacer un interraíl, aunque yo no me haya ido a conocer el mundo, yo sé que no hay un lugar más bello que este, donde estoy, ¿no? Esto no lo ha hecho el pobre, que necesita también una vueltita, o sea, este también necesita salir. Y entonces está, pues eso, en ese marco ético en el que le parecen muy bien las cosas del padre. O sea, él nunca se enfrentaría a su padre porque le parecen bien, pero todavía no le ha enamorado el corazón estar con el padre, no le descansa, no le gusta estar con él, ¿no? Dice Benito XVI también, que da mucho juego siempre, que el venid y veréis sigue estando presente, ¿no? Y entonces que ojalá nosotros, como padres, podamos ser ese venid y veréis para los hijos, para nuestros hijos, pero no solamente para nuestros hijos, sino nuestras casas. O sea, que si el Señor volviera, ahora que Él no está aquí con nosotros físicamente, pudiera decir, venid y veréis que le llevo a la casa, que le llevo a tu casa, que le llevo a tu casa, porque ahí vais a encontrar una Betania como la encontré yo, ¿no? El noveno es que somos padres por filiación y no por cualificación. Es decir, ninguno habéis sacado la EBAU de padres. O sea, ninguno nos han cualificado y entonces nos han dicho, te mereces al hijo. Y esto es una cosa que, si os dais cuenta, está mucho en nuestra sociedad y seguramente yo también lo he dicho, ¿no? Lo de, este es que no se merecería el hijo, ¿no? Porque es que no tiene carne de padre, o sea, es que no lo sabe hacer. O cuántas veces yo es como, es que no están preparados para ser padres. Entonces, ¿pero quién está preparado para ser padre? O sea, nadie estamos preparados. De la misma forma que nadie está preparado para enamorarse. Las cosas grandes en la vida aparecen, suceden y entonces te conviertes, ¿no? Aparece la persona de tu vida que el Señor ha pensado para ti, entonces te enamoras y te conviertes en mujer. Aparece el hijo y te conviertes en madre o en padre, no te cualificas para ello. Y entonces esto es muy interesante porque aparte de que nos deberíamos quitar como el peso de tener que ser expertos. Ahora mismo tendríamos que ser expertos en nuevas tecnologías, ¿no? Pero tendríamos que ser expertos en todos los virus que hay, rotavirus, todas las vacunas que tendríamos que ser expertos en todo tipo de asignaturas para ayudar al niño con la tablet y con la no tablet. Tendríamos que ser expertos y entonces, siendo expertos, nos olvidamos de ser padre, que es lo único que nos han pedido, estar presentes para ellos. Lo bueno de que seamos por filiación es que hay dos conclusiones. Una es que nosotros, como no es por cualificación, no somos los que estamos en el rango de arriba del todo, sino que tenemos un padre por encima de nosotros que nos sigue permitiendo ser criaturas. Nosotros somos padres que seguimos siendo criaturas de un gran padre, de un buen padre que nos sigue llevando de la mano. Y educar de esa manera es distinto a educar pensando que somos nosotros el Mesías de nuestros hijos. Y la segunda cosa es que como no nos hemos merecido al hijo porque no estamos cualificados para ello, el hijo no te pertenece. No es tuyo, es un ser lleno de libertad al que tú tienes que amar con toda su libertad, aunque te duela, ¿no? El 10º punto, y acabo, disculpad que me he alargado, es que la tarea es del adulto. O sea, aquí la transmisión de la fe a los hijos no importan nada.
Es como en un colegio, que la figura principal es el profesor. O sea, es el profesor, no es el alumno, y entenderlo. El alumno está en el centro y el hijo, cuando aparece en nuestra vida, se coloca en el centro de una manera que ya podríamos nosotros quererle quitar del centro, que no podemos. Ahí está, en el centro. Pero el protagonista es el padre y el protagonista es el profesor, que es el que va a hacer toda esa transmisión para decirle al niño, la vida merece la pena. Entonces, esta tarea de adulto son varios puntos, son 6 puntos. Ser criaturas, para empezar, o sea, descansar, respirar, ¿no? Solo hay un Dios y no somos nosotros, así que es fenomenal. Somos criaturas. Mirarnos con ternura porque nosotros no sabemos hacer las cosas bien todo el rato. O sea, las familias son como un engranaje de reloj en el que hay un montón de piezas y todas las piezas tienen que estarse moviendo y haciéndose para dar la hora. Pues en la familia ocurre lo mismo, hay un montón de piezas, cada miembro de la familia que se está haciendo, ¿no? Que el Creador nos sigue haciendo, no nos ha hecho y nos ha dejado en el mundo, sino que nos sigue haciendo hasta que lleguemos al destino. Y claro, es muy difícil, por eso es tan difícil educar, porque no nos ha dejado ya hechos a nosotros padres perfectos y nos ha dado unos criaturillas que no están hechos para que les hagamos, sino que nosotros seguimos siendo hechos mientras intentamos hacerles a ellos. Entonces esto es preciosísimo y es trabajosísimo y por eso nos llenamos también de sufrimiento y de bellezas, ¿no? La tercera cosa es que vale, seremos criaturas y estamos siendo hechos y hay que mirarse con ternura, que es muy distinto a mirarse con culpabilidad. De la culpabilidad no sale nada. Solo sale un juicio y nos anestesiamos porque no sabemos salir de la culpabilidad. De la ternura es distinto, ¿no? Pero tenemos que asumir la tarea como adultos, no vale. O sea, nosotros llevamos un camino mayor que ellos, llevamos un equipaje también mayor, hacemos mucha más memoria de lo que ha sido nuestra vida que ellos, por lo tanto tenemos que asumir esto como adultos que somos con sensatez, con inteligencia, ¿no? También con realismo. O sea, lo propio de un padre es que sea realista para ayudar al hijo a no hacerse idealismos y perfeccionismos inútiles. Luego, vivir en primera persona la fe, no para que compren ellos ir a misa, sino porque nosotros queremos ir a misa, o sea, porque se nos va la vida en ellos, ¿no? Luego, la familia no es una fortaleza. Cuando hacemos de nuestra familia una fortaleza, enseguida hay un punto flanco, o sea, algo que se nos ha quedado un poco débil por donde entra el tanque y se mete hasta dentro. Y como es una fortaleza, el tanque no vuelve a salir, con lo cual explota dentro, ¿no? La familia tiene que ser salvada también, tiene que ser acompañada también y tiene que estar insertada en un pueblo. Nosotros somos más familia, vosotros sois más familia, los padres sois más matrimonio, en la medida en la que estáis para un mundo entero. O sea, que no le da igual al mundo vuestro matrimonio, porque de vuestro matrimonio el mundo puede esperar muchas cosas y de vuestros hijos el mundo puede esperar muchas cosas. Estamos hechos para los demás, ¿no? Y buscar esa compañía constantemente, si podemos, en la iglesia. Y luego apostar por el corazón de los chavales, porque la exigencia que tienen de verdad, de bien y de belleza, es mucho más poderosa que el mal que les puede acechar, ¿no? Si no creemos en esto, si no creemos que el corazón de nuestros niños está bien hecho, no podemos educar. Pero vamos, ni educar ni salir a la puerta de la esquina.